días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios nos habla solamente a través de su palabra para alcanzar nuestra salvación. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo para todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues hoy vamos a desarrollar un tema que se me ha pedido, que también he visto en la calle, mucha necesidad y mucha confusión, porque pues he hecho esta pregunta a la gente allá en la calle y la verdad nadie me ha contestado correctamente. Y es un problema grave porque la mayoría de personas, inclusive los que nos ven a través de las redes sociales, me pueden decir pues que son hijos de Dios, que creen en Dios. Así de sencillo. No, yo soy hijo de Dios. ¿Quién me dijo que no? Yo creo en Dios. Pero lo triste de esto es que no hacen la voluntad de Dios ni conocen a Dios. Ese es el gran problema. Y en base a esta pregunta que les he hecho, primeramente pues lo mismo que les digo a ustedes, les digo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, y le dije a una persona el día de antier, ¿verdad? Que Dios le bendiga muchos años, pero la pregunta sería la siguiente: si usted muere hoy, ¿a dónde se va? Lógicamente estamos hablando, querido amigo que nos ve a través de las redes sociales, de el alma, porque sabemos que el espíritu vuelve a la presencia de Dios. Y el cuerpo, lógicamente, que se va a ir al panteón, ¿verdad? O lo creman, etcétera, no sé. Pero el cuerpo físicamente se va al panteón. Igual que todo mundo, porque así es, pues. Polvo eres, dice la Escritura, y al polvo volverás. Génesis capítulo... No, eso se encuentra en el capítulo número 13, después de que peca Adán y Eva. Bueno, pues sépase que pues nadie me da la respuesta correcta. Y vivimos en un mundo contaminado, caído por el pecado, y se nos va a llamar a juicio. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno, pues, por toda la eternidad. Entonces, esa es la importancia de conocer las cosas de Dios y que le demos seriedad absoluta y que nosotros pues cambiemos nuestro proceder, nuestra manera de vivir, ¿verdad? De obedecer a Dios a través de la Escritura, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de vida para el creyente. Amén. La palabra de Dios, Luis, es la que nos va a guiar correctamente cómo puedo yo caminar y qué tengo que hacer. Yo tengo que obedecer plenamente lo que Dios me dice a través de la Biblia. Si la Biblia me dice que no robe, pues no robo. Si la Biblia me dice que no fume, pues no voy a fumar, ¿verdad? Si la Biblia me dice que no cometa adulterio, pues no lo debo de hacer. Si la Biblia me dice que no debo de decir groserías, no lo debo de hacer, porque si no, sencillamente voy a estar entonces en contra de Dios y a favor del diablo. Pues se lo tengo que decir para que usted analice correctamente esto. Estamos leyendo nosotros este libro, ¿verdad? Muy bonito, muy hermoso, de José M. Martínez, pastor. Manual de instrucción para los nuevos creyentes. Entonces, un creyente es aquel que cree en el Señor Jesucristo, en Dios, y hace su voluntad. Eso es lo más importante. No nomás para los que están recibiendo instrucción aquí en la clínica de restauración, donde usted se debe de restaurar de lo que estamos escuchando. Es la manera de que usted salga bien de su proceso espiritual. Si no lo hace así, está perdiendo el tiempo, mi amigo. Va a ser un fracaso. Igual los que están allá afuera, si no entendemos bien el plan de Dios de salvación, pues vamos a llegar a un fracaso tremendo, real, porque el pecado no le dio felicidad, Luis, a nadie. No le dio éxito, triunfo a nadie. El pecado trajo destrucción y muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Entonces, estábamos estudiando, voy a hacer un resumen de lo que usted estudió, ¿verdad? Del capítulo 3 de Juan. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que para que él pueda tener el reino de Dios,
necesita primero entender lo que es el pecado, lo que hace el pecado en la vida de la persona, ¿verdad? Y que tome una decisión correcta, alejarse del pecado. Y eso lo tiene que entender en su mente, en su corazón, para que después tome una decisión correcta. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a este maestro, es decir, a este personaje que ya conocía la ley. Entonces le dijo, te aseguro que si no te vuelves del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Que aunque él supiera filosofía humana, supiera la ley, etcétera, si no se arrepiente de sus pecados, no puede entrar al reino de Dios. Y eso, señores, es para todos. Todos los que me están viendo a través de este sencillo mensaje espiritual, a través de la Biblia. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros vamos a estar excluidos del cielo y vamos a pagar tremendamente. Así está. Entonces usted conscientemente debe de tener una decisión. Y lo he dicho yo, digo con todo respeto, un saludo a mi buen Ovidio, por ahí que le tengo que explicar, no sé, con palabras bien claritas, pero le dije, joven, el bautismo de niños, vamos, primero no es bíblico. ¿Por qué debe decir con claridad este proceso? Bien lo dice Mateo 3 y ahorita Juan 3. Entonces, el bautismo de niños no es bíblico. Y ya lo tengo que decir de una manera fuerte, es hasta diabólico, punto. Así nada más. Para que entendamos, para que busquemos de Dios. Porque los niños no tienen conciencia a esa edad, no tienen pecado. Y cuando mueren, ¿qué, hermano Rafa? Se van a la presencia de Dios. Nada de que diabólicamente enseña el diablo que el limbo, que el purgatorio. Pues mentiras del diablo. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahí está. Entonces no es así. El bautismo usted lo debe de hacer ya conscientemente, con el deseo de servir a Dios, de entregar su vida a Dios para que no peque. ¿Me explico? Sí, amén. Allí está. Y luego termina diciendo un mensaje abiertamente para todos. Pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Allí está. Por eso debes de creer en Cristo, para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Vida eterna. Pero la vas a tener si obedeces, si dejas tus pecados. Le dices al Señor sencillamente en la oración, Romanos 10, 9 y 10, Señor, ayúdame, dejo el pecado para que ahora tú me digas cómo conducirme y que tú me libres de todas las garras del diablo. Amén. Esa es la oración que tú debes de hacer y disponerte al consejo bíblico. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ese es el manual del creyente, ¿verdad? Para su rehabilitación, para que tú llegues a la victoria, pues, en tu vida espiritual personal. Y aquí en la carta de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice así, lo cual también hablamos, las escrituras claramente, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, psicología y ese tipo de cosas, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Es decir, ya cuando el creyente es tocado por el Espíritu Santo, ¿vas a entender la Biblia? Luis, ¿vas a entender la Biblia? Porque ya el Espíritu Dios te tocó para que entiendas su palabra. Por eso lo hemos de decir hasta el cansancio. La Biblia, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y quien no es creyente verdadero, no puedes ver la Biblia. No la puedes entender. Así de sencillo. Si tú no te escapas del pecado, no puedes entender. La gente va a decir, no, ese libro está loco. No es cierto. Es hecho para los hombres. Es hecho por hombres. Sí, porque se ha de discernir espiritualmente.
Y a la gente normal le va a parecer locura porque no se sujetan sencillamente a la normativa de Dios. ¿Sí me explico? Sí, entonces, el manual, lo que quiero ahondar en este tema es lo siguiente. El manual para obtener la victoria del creyente, de ese proceso espiritual que usted está siguiendo. Hemos dicho que usted debe de respetar la Biblia, ¿verdad? Que usted debe de buscar la oración, debe de mantener una fe fuerte, leer la Biblia continuamente. Hemos leído ese proceso, ¿verdad? De cómo tenemos que fortalecernos en el Espíritu para seguir en la victoria en Cristo y que tú salgas bien restaurado. Y los que nos ven allá afuera que tratan de leer la Escritura, eso sí, que no sigan religiones. Lo tengo que decir así porque si tú tratas de leer la Escritura, ok, pero sigue religiones humanas, católico, lo voy a decir así, testigo de Jehová, mormón, el éxito tuyo va a ser un fracaso, porque vas a estar confundido y aunque leas la palabra de Dios, aquí te van a enseñar una manera contraria, te van a enseñar enseñanzas que son antibíblicas. A ver, vamos a empezar el proceso. Persínense todos y toda la gente haciendo cosas inadecuadas. Vamos a pedirle a la Virgen y ahí vas a estar tú haciendo todo aquello. Algo que contrario. Hechos 4:12, Juan 3:16, primera de Juan 2:1. O sea, ahí está. Entonces no puedes estar en dos lugares. O sea, ¿sí me explico? No puedes estar tú en la religión y en la palabra de Dios. No puedes hacer eso, sería un fracaso, una hipocresía. El que va a ser hijo de Dios debe de depender únicamente de su palabra, de la palabra de Dios. Así nada más. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Cualquier pregunta al final, si usted gusta. Pero debemos de entender esto porque si no va a haber tropiezo en ti. Si tú sigues con tus enseñanzas religiosas que te enseñaron tus padres que no son verdaderas, no las quieres soltar y quieres aprender la Biblia, no vas a poder así. Necesitas despojarte de todo el pecado. Totalmente. Así. Y ya lo he dicho hasta el cansancio. Llegaron los españoles a América, introdujeron la religión católica, ¿verdad? Y esa la metieron a fuerzas. Pero eso no quiere decir que sea pues la verdadera. Para que no te aferres en eso. No puedes. Sencillamente pasa tu religión por la Escritura y tú te vas a dar cuenta si es verdad o no. Así nada más. Y hay muchos temas que podemos situar en este punto, pero no es el tema de hoy. Por eso yo tengo que despojarme, yo tuve que pedirle a Dios perdón por la religión que se me inculcó y obedecer a Dios a través de la Escritura solamente. Juan 8, 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído y obedecido a Él y les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, allí está, la Biblia. Y la Biblia te va a conducir a lo correcto. Te va a quitar todos los pecados, mi amigo, y tú los tienes que deshacer. Si no, entonces no estás en la palabra de Dios. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Te va a hacer libre de los engaños de la religión. ¿Por qué dice eso? Porque no nomás hay una religión, hay miles. Entonces, ¿cuál es la que tiene la verdad, Luis? Pues la Biblia. Para que tú no andes en equivocación, no andes perdido. Que si soy mormón, que si soy testigo de Jehová, que si soy bautista, que si soy presbiteriano, del séptimo día, budista, musulmán, satanista, adoración a la Santa Muerte. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia, en la palabra de Dios.
Y esta te va a dar, te va a dar salvación, restauración y te va a dar vida eterna a través de Dios, de Cristo Jesús. Ay, hermano, ¿y para qué levanta la mano? Yo lo hice y declaro que es verdad. Me ha transformado mi vida totalmente. Ahí está la prueba. No nomás cuando muera, no, desde ahorita. Me transformó, me libró el Señor Jesucristo de la maldad de las garras del diablo y me dio una nueva naturaleza. ¿Pero por qué? Porque entendí, porque obedecí, porque me aparté de todo lo malo, todos los malos, los pecados. Entonces, para que tú llegues a eso, quiero entrar a estos puntos rápidamente, los voy a leer. Para que tú llegues a esto, llegar a la victoria correcta, tú debes de seguir algunos pasos. Algunos secretos para obtener la victoria. 1. El valor de lo positivo. 2. Una defensa personal que tengas tú. 3. La presencia de Cristo. Y 4. Velar y orar. Esos son los requisitos que tú debes de tener para que venzas las artimañas del diablo y venzas la caída que tú hiciste para caer en el alcohol, en la droga, en el cigarro, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque usted le abrió la puerta al enemigo y el enemigo lo derribó. La paga del pecado es la muerte. Entonces, paso 1, el valor de lo positivo. No es aconsejable combatir contra los aspectos negativos de la tentación. Es preferible pensar en la contrapartida positiva. Mejor que luchar por expulsar de la mente la idea pecaminosa es asirse a la idea de la virtud opuesta. Mejor pensar en la bienaventuranza de sacrificarse por Cristo que pugnar por la atracción de una ganancia ilícita. Mejor pensar en las múltiples formas del servicio cristiano que empeñarse en destruir las imágenes obscenas que se introducen en la mente. Mejor aspirar a un carácter apacible que a no caer en la irascibilidad. El apóstol Pablo entendía bien el valor del pensamiento positivo cristiano cuando escribía: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Entonces tenemos que estar positivos delante de Dios. Segundo punto, defensa general. Tendremos más fuerza contra cualquier tentación si somos espiritualmente fuertes en nuestra actitud contra el pecado en general. No es prudente concentrar atención y energía sobre un pecado determinado. Ello a menudo es alimentarlo. En cambio, un rebustecimiento de toda nuestra vida cristiana nos inmunizará contra muchos virus pecaminosos, de la misma manera que un buen estado general del organismo nos protege contra cualquier germen patógeno que podría ocasionar la enfermedad. No debemos apuntar solo a la eliminación de ciertos vicios, sino a la fortificación de toda nuestra naturaleza espiritual, lo cual se consigue mediante la acción santificadora del Espíritu de Cristo en todos los órdenes de nuestra vida y en todos los departamentos de nuestro ser. Si el cristiano vive una vida de disciplina a lo largo de toda la línea de su pensamiento y de su conducta, los puntos débiles desaparecerán mucho más fácilmente que si trata de concentrar en ello todas las fuerzas, descuidando el resto de la línea. Así que nosotros debemos de tener una defensa en nuestra mente para defender de toda actitud que nos mantenga en el pozo, en el fracaso. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y número 3, la presencia de Cristo. El pensamiento positivo y la defensa general serán insuficientes y seguramente imposibles sin la presencia y el poder de Cristo en nuestro corazón. El Señor expuso con claridad este hecho al usar la ilustración de la casa limpia, deshabitada.
el espíritu inmundo ha sido desalojado de ella cuando oran por esta persona. Pero insatisfecho dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Mateo 12, 43 al 45. Esto quiere decir que por emoción aquella persona entregó su vida a Cristo, por emoción, no por obediencia. ¿Qué pasó? Hizo la oración que se debe de hacer. Aquel varón de Dios oró por ti, ¿verdad? Sacándote ese espíritu inmundo de droga, de alcohol, etcétera, etcétera. Pero también el diablo va a ver esto, el espíritu malo va a ver esto en ti y te va a aventar a ti la tentación otra vez. Ahí está, va a decir el espíritu de droga, de adulterio, de cigarro, voy a regresar otra vez de donde me sacaron. Y te va a aventar la tentación. ¿Para que qué? Para que caigas, y si caes tú otra vez, 7 demonios más fuertes, más poderosos van a ir contra tu vida. ¿Para qué? Para aniquilarte, para destruirte. El diablo ya sabe que estás estudiando las escrituras y te va a echar montón. Y ahí es donde muchos fracasan, donde muchos mueren. La sobredosis, en todo aquello, porque no fuiste honesto con Dios. Más de una vez se ha dado ese caso. Personas que llegaron a reformar su vida por un tiempo y luego recayeron en sus antiguos vicios con mayor descaro y bajeza. Es imprescindible que el corazón sea ocupado por el más fuerte, que es Cristo. Si queremos que nunca caiga en manos del fuerte, que es el diablo, y es necesario asimismo que Cristo ocupe nuestra alma, no como un huésped, sino como dueño y Señor, como centro y motivo esencial de nuestra vida. Cuando Cristo nos llena, el diablo no cabe en nosotros. Con él, el problema de la tentación queda pronto resuelto. Se le preguntó a una niña recién convertida, ¿qué harás cuando el diablo llame a la puerta de tu corazón? Después de un momento de reflexión, contestó, diré al Señor, abre tú la puerta. Exacto. Porque tú no vas a ir a la tentación, le vas a decir, Cristo, ve por mí, a ver quién es el que toca. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque Cristo es el que te va a alentar, el que te va a cuidar y el que te va a decir, no vayas. Fortalécete. Es decir, si tú quieres caminar pues más claramente por el callejón donde hay puro marihuano y te va a vender droga, el Espíritu Santo te va a decir, no entres allí, no vayas a las cantinas, no entres por la prostitución, no entres por el robo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y tú vas a hacer caso, le vas a hacer caso a la sabiduría de Dios, a lo que has aprendido. ¿Para qué? Para tomar el camino contrario. ¿Sí me explico? Sí, por eso la niña decidió bien, Señor Jesús, yo te tengo en mi corazón, tú eres mi Señor y mi Salvador, o sea, mi dueño, pues. Señor, contesta tú. ¿Y qué va a hacer el diablo? Repeler las artimañas del diablo. ¿Me explico? Eso es cuando el creyente tiene a Cristo. Cuando no tiene el creyente o la persona habitual, mundana, ay, hermano, qué palabra tan fea. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no obedece a Cristo en su corazón, es mundana. Discúlpeme, Señor, que me ve. Discúlpeme. Me puede decir hasta una grosería. Pero es la verdad. Aquella persona mundana quiere decir que todavía está en el mundo, fuma, toma, se droga, se alcoholiza, adultera, es homosexual, es lesbiana. Discúlpenme, pero son las reglas de Dios. Aquel que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Porque la gente se confunde mucho. Oye, es que no respeta quién soy. Es mi libre albedrío, lo que yo decida. No, Señor, el cuerpo no es tuyo, te lo prestó Dios para una vida en santidad, no para que hagas derroche de pecado. No, Señor, ahí es donde la gente está mal.
Y discúlpeme porque a muchos a lo mejor ya no me van a querer seguir. No, me habla bien duro. Te lo habla Dios. Te lo habla Dios, mi amigo. Y si tú no... Por eso una de mis hermanas, le repito otra vez, no, tú me hablas bien fuerte, mejor voy con el pastor que no me dice cosas feas. Por lógico, porque aquel lo que quiere es tenerte allí. Quiere darte lo que tú quieres. Pecado, muerte. Y tú como ahí estás a gusto, te sientes feliz. No, Señor, así no es. La persona mundana sigue al mundo, no a Cristo. Así de sencillo. El fuerte, él es fuerte y compasivo y tiene además experiencia. En cuestión de tentación, este es Cristo. Fue tentado Jesucristo en todo según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza, porque Él llegó a ser un hombre en la tierra. Pero Cristo sin pecado, Hebreos 4:15. En consecuencia, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son testados. Hebreos 2:16. Cristo, ¿verdad?, venció al enemigo. Imagínate, si Cristo venció al enemigo, que el diablo quiso tentarlo a él, imagínate a ti, imagínese a usted. Y si usted no tiene a Cristo, va a fracasar totalmente y va a caer en el cigarro. Ay, hermano, y dale con el cigarro. Es que la gente piensa que es un gusto, que es un placer fumar, igual que el tatuaje, que el diablo está condenando a mucha juventud. Pero es el sello del diablo. Ay, hermano, sí. La cajetilla dice: este producto es nocivo para la salud. Produce, cáncer. Que se oiga fuerte, ¡cáncer! Esto no lo produce Dios. Entonces despertemos de ese espíritu inmundo que lo tiene atado. A todos aquellos que fuman, los tiene atado el diablo. Por eso no lo quiere soltar. Así nomás, sí te va a doler, claro que sí. Número 4. El punto último, velad y orad. La presencia y la ayuda de Cristo no nos examinan. Dice, la presencia y la ayuda de Cristo no nos eximen del deber de la vigilancia y de nuestro propio esfuerzo. En la lucha contra la tentación debemos ser centinelas. Una hora de adormecimiento, un momento de descuido, pueden dar una victoria al enemigo. Pablo ve en el cristiano un soldado cuando él exhorta: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:10 al 17. Después de detallar la armadura cristiana, concluya: orando en todo tiempo. Transmití en esencia el aviso de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La vigilancia nos previene contra los ataques de la tentación. La oración nos capacita para el triunfo. Se dice que el gran metafísico y físico de la antigüedad, Arquímedes, destruyó la escuadra romana que amenazaba a Siracusa, incendiándola por medio de la reflexión y de los rayos solares que consiguió con unos espejos. Un solo hombre, débil y sin armas, deshizo toda escuadra porque supo usar las grandes fuerzas del universo. Un cristiano, por impotente que sea, frente al gran adversario de su alma, que es el diablo, podrá derrotarlo siempre si sabe hacer uso de los recursos formidables del poder divino mediante la oración. Israel venció a Amalek en el desierto gracias a la potencia intercesora de Moisés, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Éxodo 17:11. No puede ser más sugestiva la lección. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. ¿Sí me explico? Entonces la oración, hermano, es importante para tu defensa. Con esto quiero terminar. Que en la oración debemos de tener siempre a Cristo. Ayúdame, Cristo. Cuando tú sientas la tentación, amigo, de fumar, de adulterar, de ponerte un tatuaje. Esto hablo de los verdaderos cristianos, rehabilitados.
Cuando tú sientas que se viene la tentación hacia ti, ponte a orar y dile a Cristo que te libre de esa tentación. Señor Jesucristo, yo siento la presencia del diablo, Señor, que me quiere tentar. Padre Santo, te pido que te lleves ese espíritu. En el nombre de Cristo deshago esa tentación. Porque mi vida ya la entregué a Cristo Jesús. Mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Así que diablo, te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque no tienes parte ni suerte en mi vida. Así que Padre, te doy toda, Señor, te doy toda mi autoridad, mi Señor Jesucristo, para que tú tomes mi vida, mi espíritu, mi alma, y que se haga de acuerdo a tu voluntad, Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la victoria. Amén y amén. Amén. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Orar a Dios. Luis se ha abierto los ojos para que abrieras, para que vieras, pero debes de cerrar tú tus ojos y estar en oración, en lucha. Debes de ser un soldado de Cristo para vencer toda tentación del diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo debes de hacer, porque si no lo haces, querido amigo, va a ser un fracaso. Y va a estar siempre atado al diablo. ¿Cuándo va a tener vida eterna? Jamás. Jamás. Por más que se diga católico, jamás va a tener vida eterna si usted no hace la voluntad de Cristo Jesús. No se aparta de toda enseñanza diabólica que no aparece en las Escrituras. Así nada más, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.